la- las, las formas de postulación, los detalles de postulación, si es que tienen algunas dudas. Como decía Gabriela, vamos a ir viendo los detalles del requisito. De repente a algunos les resulta un poco pesado, digamos, porque vamos a revisar algunas cosas que ya saben todos, pero vamos a ir haciéndola de forma rápida. Entonces, voy a compartir los requisitos. No sé, Gaba, si antes quieres revisar los requisitos mínimos formales para las categorías, De acuerdo, podemos revisar, entonces voy a compartir. pero voy Voy a a hacerlo de... compartir, sí, está bien. Ok, gracias. Sí, está bueno que revisemos lo que son los requisitos que seguramente ustedes, como están ya armando sus carpetas, sí los conocen, pero no está de más el volver a revisar tanto los requisitos mínimos de postulación, o digo, los requisitos mínimos formales, que son para para todas las categorías en realidad, que como ya habíamos explicado en las reuniones informativas y en otros espacios que hemos estado conversando, se trata de documentos principalmente que a nosotros nos ayudan a respaldar que pertenecen a quien esté postulando el proyecto, que hace de responsable, de participante en la convocatoria y de responsable del proyecto en caso de ser elegido. Entonces, el primer requisito, el A, es el de la preinscripción que ustedes deberían haber hecho en el formulario en línea en la página web de la DECINE. Este formulario solamente había que llenar los datos generales que se solicitaban en la primera página, ¿cierto? Y luego no tenía esta restricción, ustedes podían continuar para revisar lo que se solicitaba en las otras y poner, y bueno, y ya directamente enviar. Entonces era realmente sencillo de hacer y además para nosotros era importante que tengan este tiempo de preinscripción también para chequear ese formulario y ver que realmente era sencillo, pero sí que debían ya ir trabajando en los requisitos que se adjuntan como archivos, como únicos archivos, y ahí sí voy a hacer una recomendación aprovechando esto. Asegúrense antes de subir su archivo que estén todos los documentos que se solicitan, porque después no van a poder cambiar ese archivo, es decir, no van a poder volver a entrar a su formulario y quitar el archivo, por ejemplo, ¿no? Van a tener que hacer o sea, una vez que suban, tienen que asegurarse que tienen todos los documentos. Por otro lado, el requisito B que ven acá en el inciso B es la declaración jurada de cumplimiento de aceptación de bases específicas de la convocatoria, que está en un anexo en la página web también, algo sencillo, y lo vamos a revisar en anexos. La carta es simple firmada como representantes en caso de que estén representando a una agrupación o colectivo y en este caso también lo tenían en anexo, la fotocopia simple de su documento de identidad, que tendrán que escanearlo para efectos de ponerlo en el archivo, la fotocopia simple del registro como productor independiente o como empresa productora, el certificado CIPASE y el certificado REJAP. En este caso, solamente todos estos documentos, solamente del o de la participante, que es quien va a representar al proyecto, quien va a ser responsable en caso de que se seleccione el proyecto. Y ya por otro lado, habíamos visto los requisitos mínimos específicos para cada categoría. En el caso de ficción, tanto para ópera prima como segunda obra en adelante, son 22 requisitos, ciertamente, que ustedes en todo este tiempo han seguramente ya estado trabajando y tendrán que concluir con los 22 requisitos editados en un solo documento bueno, que van a tener que incluirlos. Y para los requisitos para documental, los tenían acá, que son 18 requisitos en total, que también deben estar incluidos todos los requisitos, excepto el caso de los links de videos,
como está acá, el requisito 17 en el caso de documental y el requisito 21 en el caso de ficción, el resto de los requisitos son indispensables, ¿no? Solamente esos dos, que son los links, son opcionales. En el formulario, si han visto, tienen la posibilidad de incluir links, pero no está como, no tiene el asterisco rojo, es decir, que pueden dejar de incluirlo porque es opcional justamente. Así que bueno, eso es lo que podemos ver de que se solicita en esta convocatoria. Bien. Vamos a entonces pasar a ver los requisitos específicos para la categoría de ficción. Bueno, para los de documental básicamente son los mismos, pero con algunas diferencias, ¿no? Em, a ver, vamos a revisar uno por uno. Son, como Gabriela dijo, 22 requisitos. Vamos a comenzar por el storyline, la sinopsis y el guión en versión final. El storyline, sabemos todos que es la descripción de un párrafo, en un párrafo del argumento de la película, ¿no? En un párrafo se describe toda la película. La sinopsis es el resumen del argumento de la película en una página. El guión en versión final, han habido algunas preguntas en la medida en qué formato y todo esto, ¿no? Es un formato estándar el que se solicita, ya sea Movie Magic, Word RTF o algún otro, con las descripciones del caso y tiene que tener un mínimo de 75 páginas para ficción. Eh, la visión del director es la descripción de los conceptos artísticos y técnicos del director. Normalmente esto tiene una página y él describe cómo va a ser la puesta en escena, todos los conceptos creativos que el director tiene sobre la película, ¿no? Es una descripción detallada, inclusive puede ir acompañada de referencias, referencias de otras películas, etcétera, ¿no? Eh, Esa sería la visión del director. El registro de propiedad del guión o constancia de inicio del trámite de registro de SENAPI o documento de cesión de derechos en caso de ser una obra adaptada. Eh, este, eh, este es el requisito del SENAPI, el trámite que se hace en SENAPI, que tiene que estar por lo menos con inicio de trámite como obra literaria. Este proceso lo hacen en SENAPI y te dan una constancia, ¿cierto? Sí, correcto. Y solamente para efectos de postulación, solamente se les va a solicitar pueden presentar ese respaldo de que han iniciado el trámite. Ya, gracias, perfecto. Carta de autorización del guionista al participante autorizando la postulación de la obra al Fondo de Fomento en caso de que el guionista no sea la misma persona que postula. Es decir, si existe la guionista se llama, no sé, Gabriela Claros y el postulante es Germán Monge, tiene que ser una carta de Gabriela Claros como guionista donde autoriza a Germán Monge como postulante para la postulación en el Fondo de Fomento de la DECINE. Esto tiene el fin de que más adelante no hayan problemas, han habido muchos problemas en muchos casos, no solo en Bolivia de derechos y todo esto y de postulaciones, ¿no? Entonces, con ese fin es que se pide esa carta de autorización. Este es un ejemplo del formato de guión para todos los que han estado preguntando, ¿no? Este es un formato de un típico guión en formato estándar. Bien, guión técnico completo. Eh, es el requisito 7. Es la descripción en lenguaje de imagen de la puesta en escena. Hay muchos formatos de puesta en escena. Como pueden ver, digamos, a la izquierda hay un formato descriptivo, literario, digamos, de lo que es un guión técnico. Puede ser así, con algunas variantes, y a cada quien tiene un método. Inclusive puede ser en forma de plantillas, como ven en la imagen de abajo, en la imagen inferior derecha.
puede ser en forma de plantillas, el guión técnico, pero es una descripción para que el jurado vea, digamos, cómo se tiene pensado hacer la puesta en escena. El storyboard es la ilustración de los planos propuestos. Por lo menos el 25% es opcional este requisito. Pueden no presentar el storyboard, pero siempre le ayuda al jurado a tener una mejor idea, un mejor concepto de la película, ¿no? Esto lo pueden hacer ustedes mismos o pueden hacer mediante fotografías. Lo pueden hacer mediante dibujos, es lo que normalmente sucede, ¿no? La ficha técnica es el desglose de los aspectos técnicos, es una descripción de los formatos de grabación de imagen, de sonido, cómo va a ser procesada la postproducción, cómo se tiene pensado terminar la película, todos los formatos en los que se va a terminar la película, formatos de exhibición, formatos de procesamiento de sonido, si va a ser 5.1, si se tiene pensado hacer el DCP y todo esto, ¿no? Toda la descripción, esa es viene a constituir la ficha técnica. Eh, Propuesta de elenco acompañada de cartas de intención de participación en la producción. Las cartas deben estar dirigidas al o a la postulante. Es básicamente del elenco principal, ¿no? Es decir, un listado de los actores con los que se pretende eh, trabajar con la película y las cartas de intenciones de estos al o a la postulante, ¿no? Lista de locaciones, obviamente no son las locaciones principales, ¿no? Siempre se piden las locaciones de que tengan más de 5 escenas, ¿no? Las que tengan escenas mínimas, digamos, no es necesario respaldarlas. Sí, digamos, las locaciones principales. Hoja de vida con la filmografía del participante, persona natural y o empresa productora, postulante, persona jurídica, acompañada de cartas de intención. Eh, Este es el currículum de la persona que está postulando, ya sea persona natural, un productor independiente, como una empresa productora, ¿no? Es el currículum de la empresa. Listado de equipo de producción y hojas de vida con la filmografía, máximo una planilla de las o los responsables de área, en este caso dirección, producción, dirección de fotografía, sonido, montaje y otras que él o la participante considere conveniente para la evaluación, acompañado de cartas de intención. Es decir, todos deberían hacerse como pequeños files del equipo, ¿no? Del equipo el fotógrafo, o del director de sonido, arte, montaje, etcétera, con la filmografía y la carta de intención. Primero un listado de equipo y se acompaña la filmografía y la carta de intención. Em, 14, ruta crítica del proyecto. Esta es una explicación de producción en todas sus fases. Esto debería hacerlo el productor, porque el productor sabe más o menos cómo va a ser el periodo de preproducción. Es una descripción del periodo de preproducción, que es lo que se debería poner más o menos para darles una idea. Preproducción o desarrollo de producción, en el caso de que sea obra adaptada, qué gestiones se han hecho para contactar con el autor, cuáles son los trámites y los respaldos que se tiene para adaptar esa obra, cuál es la importancia de esa adaptación, en el caso del desarrollo, qué gestiones se han hecho para el financiamiento, en base a qué se ha conseguido el financiamiento, muchas veces en base a los respaldos de la productora o en base a amistades, qué sé yo. La preproducción, cómo se piensa hacerla, toda la descripción de la preproducción, el equipo que va a participar en la preproducción, si va a ser una preproducción extendida o de un equipo reducido, cómo va a ser la producción, es una película de gran presupuesto, ambiciosa, qué sé yo, es una película de bajo presupuesto o estándar para los parámetros bolivianos, que pretende, no sé, etcétera.
dónde se va a hacer la postproducción, bajo qué características y el circuito de distribución. Esa es un poco la ruta crítica del proyecto. Es decir, tiene que ser una idea para que el jurado más o menos vea la intención, la coherencia con lo que se está planteando en el guión, en el presupuesto, en el cronograma, etcétera. Presupuesto general de la película, incluyendo todos los gastos hasta la distribución. Estos gastos de etapas pasadas y futuras del rodaje. Esto tiene que incluir todo. Es un presupuesto general por ítems, justamente ese, ¿no? El desarrollo, la preproducción, la producción, la postproducción, la distribución y exhibición. Son los gastos generales, digamos, por esos ítems. No es un detalle de los números, ¿no? ¿Cuánto es el presupuesto general de la producción? Es decir, existen estándares que los jurados perfectamente conocen, digamos, en cuanto a porcentajes, es decir, a no ser que sea una película de aventura con mucho efecto, animación, etcétera, los porcentajes son proporcionales a la producción, los porcentajes de postproducción, perdón, del presupuesto son proporcionales a la producción. Entonces, todo ese tipo de proporciones, el jurado las conoce, entonces para eso se pide un presupuesto general de la película, ¿no? El presupuesto desglosado de producción y postproducción. Esto se pide en la medida en que ustedes saben que hay una potencialidad para la finalización de la película del próximo año. Puede ser que la tengan pensada el 2026, no hay ningún problema, pero el presupuesto desglosado de producción, es decir, por ítems, eh, nos da la idea, le da la idea al jurado de cómo están distribuyendo los gastos de producción. Voy a compartir la hoja de presupuesto y ustedes ahí van a ver un poco cuál es la descripción que se está haciendo y de qué manera está propuesto, ¿no? Es decir, la preproducción, ah, este es el anexo, déjenme ver, 4 y 5 es el de producción y cronograma. Pero más o menos así debería ser el presupuesto detallado, ¿no? El personal de dirección, personal de producción, personal de producción de campo, el elenco, el personal del departamento de fotografía, el personal del departamento de arte, personal del departamento de sonido, equipo de rodaje y accesorios, materiales de arte, materiales de sonido, locaciones, logística, seguros, aspectos jurídicos, etcétera. Si es que tuvieran ustedes algún otro ítem o alguna otra descripción que no sea precio unitario, precio en bolivianos, total solicitado, etcétera, le aumentan las celdas y la información que necesitan, ¿no? Perdón, una Sí, puntualización. Si nos han consultado, si tienen que regirse estrictamente a los ítems que están ahí, pero los ítems son sugeridos. Es decir, es la base que evidentemente todo presupuesto debería tener, pero ustedes pueden incluir otros ítems en la medida que sean ítems financiables, es decir, ya habíamos visto en la convocatoria que no pueden ser compras ni de equipos, ni de inmuebles, ni acondicionar infraestructura, ¿no? Bueno, está descrito en la convocatoria. En todo caso, esos ítems no los podrían incluir, pero otros ítems específicos que ustedes puedan ver necesarios de incluir como parte de la etapa de producción, lo pueden hacer. Los ítems son sugeridos. Sin embargo, les pediríamos que respeten ese formato, esa hoja Excel que les hemos pasado, para que nosotros tengamos mayor facilidad también a la hora de, bueno, pasar al jurado y el jurado pueda revisar, que a veces dificulta el tener una lectura de un tipo de planilla a otro tipo de planilla. Dense cuenta que van a ser bastantes proyectos, entonces es una manera de facilitar al jurado la información que se le pasa. Están haciendo algunas preguntas, no sé si las resolvemos ahora. Germán.
que es en relación justamente al presupuesto. Sí, sí, Eh, sí. Ujú, que consultan. ¿El formato de presupuesto debe ser ese o podemos tener un formato propio? Bueno, lo acabo de decir. Sí, les pedimos, por favor, que respeten ese formato. Los ítems son sugeridos, pero ustedes pueden incluir otros ítems. Inclusive podrían incluir otro bloque en la medida en que, bueno, traten de revisar la fórmula que está ya en esa planilla, pero sí mantengan, por favor, ese formato. La otra consulta dice, en el anexo 4 solamente tiene una línea del total de postproducción y no desglosar más ítems de esa etapa tomando en cuenta que el fondo se aplica a no incluir. Correcto. Se ha incluido, o sea, como igual les ha explicado Germán, es importante, así como van a poner en su presupuesto general, tener un panorama referencial del presupuesto total del largometraje. Y en el caso de la planilla, sí estamos incluyendo el desglose para la etapa de producción, pero sí también requerimos saber de manera general cuánto tienen previsto para la postproducción, por eso es que se incluye en esa planilla, ¿no? Entonces, pero sí, el desglose específico es solamente para la etapa de producción y la postproducción lo pondrán el monto total, ¿no? Otra consulta dice, en la convocatoria menciona desglose de postproducción en el anexo. Ah, ok, no, sí, es lo mismo que estoy diciendo. Dice desglose de producción y dice y postproducción, correcto. Puede entenderse como que se pide también el desglose de postproducción, pero no es necesario que hagan el desglose de postproducción. Sí, el desglose detallado y en la planilla que se les está pasando, por favor, como anexo de la etapa de producción. Dice, el montaje no está en la producción. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O lo incluimos en postproducción? Ay, pero Eh, me imagino que debe ser por qué lo incluimos en postproducción. Es un poco lo que decía, ¿no? Es decir, dentro de los criterios un poco de evaluación del jurado, normalmente, ¿qué es lo que pasa? Que el jurado evalúa el guión que se está proponiendo con el presupuesto que se está proponiendo. Es decir, la relación que hay entre presupuesto, guión y otro tipo de propuestas, ¿no? eh, sí es coherente, es decir, ustedes se darán cuenta que no sería coherente, digamos, dos personajes que no son, que son actores naturales, que toda la película pasa en una locación donde no hay mucho más y es diálogo, no sé, pensando en películas como El Método, qué sé yo, y el presupuesto es una barbaridad, son $5 millones, por decir, ¿no? Entonces, y el director es ópera prima, entonces se darán cuenta que ahí, digamos, es incoherente de lo que se está proponiendo con el presupuesto. Entonces, para generar eso, para darle una mayor coherencia y darle la potencialidad al jurado que realmente se va a poder postproducir esta película, darle coherencia, es que se ha incluido el detalle de postproducción en la descripción, en la solicitud de descripción. Hay otra consulta más que dice, ¿tenemos que destinar el fondo de producción para la postproducción más? No, no, de ninguna manera. El fondo que van a solicitar a este fondo de fomento solamente podrá cubrir ítems que estén planificados en la etapa de producción. No podrían incluir en su, más allá de que va a estar descrito el monto total de su postproducción, no podrían solicitar fondos para la postproducción. Tomen en cuenta, por favor, eso solamente ítems que corresponden a la producción. Y aquí ya hay otra consulta, no es en relación al presupuesto, es en relación al plan de rodaje. Si luego podemos pasar esto, bueno, no sé si has visto, pero bueno, a ver, consulta, el plan de rodaje debe tener por día de rodaje. Bueno, sí les estamos pidiendo un cronograma detallado, el que dice por día, específicamente en la convocatoria uno dice por día y luego hay un cronograma general que es el que está en el anexo, ¿cierto? Pero aparte sí se les pide el plan por día, ¿no? Dice, en el mismo anexo 4 hay dos errores de forma. En la línea 67 repite el texto total pruebas de cámara. Sí, como les hemos dicho, son ítems sugeridos, pues seguramente hay este error, gracias. Y ustedes los pueden cambiar, ustedes pueden corregir, usted, ¿no? Es una planilla sugerida en los ítems, pero sí que por favor puedan responder. Y bien, si hay este error de suma, ustedes pueden revisar. Siempre se recomienda en todas las planillas de presupuesto que puedan revisar las sumas y es una buena observación, gracias, que puedan revisar todas las sumas, que estén correctas, las multiplicaciones, las sumas. Lo importante es que respeten esa planilla.
que tiene el detalle. A ver, vamos a revisar acá, por favor, esto que están comentando. Si puedo compartir, Germán, por favor. Gracias. A ver, vamos a revisar. Bien, aquí está. Entonces, en la casilla 67, o bueno, donde nos dicen que hay este error, ustedes pueden revisar. Lo importante es que se respete la unidad, la cantidad y el precio unitario para que ustedes puedan tener el total y puedan revisar que la multiplicación entre la cantidad y el precio unitario les da el monto total. Entonces, sí está bueno y en realidad siempre se hace eso, ¿no? En cualquier presupuesto, revisar el detalle de las multiplicaciones y las sumas que estén correctas. No sé, no estoy pudiendo ver algo más del chat. Em, y dice, un error porque falta en la suma la celda H3. La vamos a revisar, pero yo les recomiendo que revisen celda por celda porque, bueno, igual ya han descargado todos el anexo y entonces ustedes ya pueden hacer la revisión, el detalle y cuadrar bien sus montos totales, ver que estén cuadrando realmente. Dice, montaje. Hay otra pregunta que dice... Montaje está como ítem de producción, pero no está en presupuesto de producción. Y bueno, nuevamente, son ítems sugeridos. Ustedes pueden cambiar y adecuar. Lo que sí, no, los recursos que se los solicitan no podrían cubrir ningún ítem de postproducción. ¿Se va a poder ver luego la grabación de este taller? Sí, la vamos a compartir. Bueno, eso dice, ¿cómo es para Bueno, estas otras consultas que ya son generales las vamos a resolver al final? Ahora estábamos revisando requisitos, así que vamos a continuar con eso. Ahora sí, perdón, Germán. Gracias. Sí, en realidad, digamos, es un tipo de cambio, ¿no? Es decir, ellos suman, igualmente hacen la suma en bolivianos y si sale 3 millones, ellos lo dividen entre 6,96, que es el cambio oficial, y ahí tienen más o menos la propuesta o la respuesta en dólares, ¿no? Más o menos van haciendo, o hacen una Excel por 0,69 en el Excel mismo, en fin. Bueno, el flujo de caja o proyección de gastos. Les voy a dejar con Gonzalo Vargas, que es el jefe administrativo financiero de ADCINE. Este es un trabajo que lo tienen que hacer seguramente los contadores. Con los ganadores, con los que sean beneficiarios del fondo, vamos a tener una reunión con los contadores que tengan propuestos en el proyecto. ¿Por qué? Justamente porque, a diferencia del PIU, les soy sincero, digamos, vamos a tener un poquito más de control. No vamos a hacer un seguimiento, ni monitoreo, ni policía de los gastos, pero sí, digamos, controles porque nosotros tenemos que hacer informes periódicos de los avances de gastos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que ustedes se eviten ese problema, es que se ha solicitado una convocatoria que cuenten con un contador para que tengan los números ordenados, y quien va a comandar un poco ese equipo de contadores de todo va a ser Gonzalo Vargas, el jefe de administrativo financiero de la DECINE. Y él les va a explicar ahorita cómo un poco, digamos, hacer este flujo de caja o proyección de gastos de producción. Previo a eso, Germán y Gonzalo, disculpen, sí hay una pregunta, una de las preguntas frecuentes, el tema del cálculo para su presupuesto, si deben incluir presupuestos o si deben entregar factura. Y les habíamos dicho, digamos, ustedes como producción no tienen que entregar factura, nosotros no vamos a hacer retención de impuestos por el monto que en caso de ser seleccionados, se les va a apoyar, pero sí deben contemplar en su presupuesto, calculen el adicional de impuestos, porque ustedes van a trabajar con contadores que van a tener que hacer sus planillas y en el caso donde no tengan respaldos de facturas, porque sí, para efectos de presentación de informe económico, qué sé yo, se les va a solicitar facturas, sobre todo en el caso de compras y en el caso de servicios que tienen montos considerables. Y en el caso de que no, seguramente su contador de todas formas va a hacer la planilla de retención. Es decir, nosotros no vamos a hacer retención, pero ustedes van a tener que hacer em,
la retención y pagar esos impuestos, eso también nos los va a explicar Gonzalo. Entonces, sí, en su presupuesto contemplen impuestos, de todas maneras, aunque hayan pensado ya esto lo vamos a resolver con recibos, no sé qué, porque en algunos casos sí nos van a poder presentar a nosotros recibos, pero ustedes contemplen el monto del porcentaje de impuestos. Y por otro lado, más allá de que sí, como dice Germán, no vamos a ser una policía, no es nuestra intención ser policía, al contrario, es acompañar de la mejor manera, colaborándonos siempre, pero debe haber rigor en el manejo contable, por eso se ha puesto como requisito a contadores y sí va a haber un seguimiento, o sea, sí va a haber un seguimiento, se le va a solicitar al contador que pueda presentar informes periódicos y en ese seguimiento, que se solicita ese rigor, va a estar también la firma del responsable o de la responsable del proyecto. Por tanto, nuevamente, no se trata de hacer una policía, se trata de hacer el mejor acompañamiento posible, pero con el rigor necesario que nosotros también requerimos, ya que nosotros también debemos rendir informes al programa Sueño Bicentenario. Nada más ese apunte y Gonzalo, adelante, por favor. Ok, gracias, querida Gabriela. Buenos días, mi nombre es Gonzalo Vargas, soy el responsable de Administración y Finanzas. Bueno, básicamente lo que quiero explicarles hoy día es cómo elaborar un flujo de caja, que es un flujo básico, digamos. Hay muchos tipos de flujos, sin embargo, vamos a utilizar el básico, en el cual se contempla el ingreso, un costo, un gasto para determinar una utilidad al final, ¿ya? Lo que tienen que tener en claro básicamente es la diferencia entre un costo y un gasto, ¿no? Un costo es aquel dinero que inviertes en el cual tú puedes posteriormente recibir una compensación. Yo invierto de los 10.000 pesos, 100 pesos adicionales y sé que voy a recibir rédito. Por eso se convierte en un costo, entonces, algo que voy a recuperar en mi inversión. ¿No ven? Y un gasto es pues aquello que no se recupera, ¿no? Es un gasto, yo voy a gastar en energía eléctrica, en agua, etcétera, etcétera. Hay gastos fijos y hay gastos variables, como costos fijos y costos variables, son aquellos que no los voy a ya recuperar en la inversión. ¿Verdad? Entonces, haciendo una resta simple, les voy a dar un ejemplo simple. Yo tengo como ah, saldo inicial de caja unos 1.000 bolivianos. ¿Ya? De los 1.000 bolivianos tengo un costo de 200 bolivianos, por lo tanto me restan 800 bolivianos. De los 800 bolivianos tengo un gasto de otros 200 bolivianos y voy a tener 600 bolivianos. Por lo tanto, mi utilidad final va a ser 600 bolivianos, ¿no? Es ese flujo básicamente el que tenemos que hacer y lo vamos a proyectar. ¿Cómo vamos a proyectar? Obviamente va a estar en función a los costos y gastos mensuales que ustedes vayan a incurrir en cada mes. No hay costos fijos, costos variables, pago de servicios, pago no sé, pues del personal que ustedes pueden contratar para que hagan las actividades que vayan a realizar, ¿no? Y lo van a proyectar esos gastos, esa proyección de gastos que van a tener mes a mes. Ustedes ya conocen el ciclo de la actividad que ustedes van a realizar. En un mes será más alto, en otro mes será más bajo los costos y gastos. En función a eso, lo proyectan por los 12 meses el flujo de caja. Esa es la manera más básica y elemental de hacer un flujo. Obviamente tiene mucho más componentes, pero ya más adelante veremos si alguno de ustedes ha sido seleccionado, deber de ya conversar hacer más práctica con los contadores que vayan a contratar, ¿no? Pero de momento lo que necesitamos de ustedes es tener un saldo, tener un costo, tener un gasto y al final demostrar una utilidad que sea positiva. Ese es el objetivo básico de hacer este flujo de caja. Gonzalo, algo más si nos puedes apoyar, por favor. Justamente esto que yo les decía, que deben contemplar el porcentaje de impuestos. Nosotros no vamos a hacer la retención ni exigirles la factura por el apoyo, pero sí va a haber un control respecto a sus compras y qué sé yo, con facturas o recibos, ¿cierto? Sí, así es, así es. Ese es un tema bastante delicado.
¿no? Como es delicado, obviamente nosotros como institución no vamos a estar sujetos, son ustedes los que van a estar sujetos a alguna probable fiscalización por parte de impuestos internos, ¿no? Como les ha comentado el director y Gabriela, nosotros no vamos a ser de policías, pero sin embargo es importante tener en claro a los contadores que si bien ustedes realizan compras con factura, van a tener que respaldar con la nota fiscal. En el caso, y como es normal, entre comillas, en nuestro mercado, hay muchos gastos que no contemplan la nota fiscal. Entonces, ustedes agarrarán los recibos y con esos recibos van a tener que practicar la retención impositiva con sus contadores. Nosotros no somos agentes de retención en este caso, ni tampoco vamos a incurrir en la contabilidad que ustedes vayan a hacer, pero sin embargo va a ser una labor del contador recomendarles que hagan esas retenciones impositivas, ¿no? Con el fin de que mañana no sean sujetos a fiscalización de impuestos internos. Eso es bien importante, pero de todas maneras ese es un tema que probablemente el contador lo va a comprender mucho mejor, pero sí hay que hacerlo para que ustedes también estén respaldados. Bien, gracias, Gonzalo. Sí, todos Ok. estos detalles, ya como están consultando, los vamos a responder, pero ahorita para efectos de postulación, la única recomendación es que contemplen ese porcentaje de impuestos y lo que sí, y bueno, y están preguntando si ustedes van a pedir factura o NIT y nombre. Todos estos detalles los vamos a ver ya cuando tengamos los proyectos seleccionados, vamos a tener reuniones específicas con ellos para explicar todos estos detalles, pero de manera general. Claro, por todos los gastos que ustedes hagan con el presupuesto que han solicitado al fondo, van a tener que, en la mayor parte posible, requerir factura a ustedes, a sus proveedores de servicios o las compras que realicen, siempre háganlas con factura. Y en caso de que, bueno, sean servicios que no emitan factura, en algunos casos de técnicos, qué sé yo, sí se va a exigir el que puedan tener contratos firmados con los montos establecidos, los recibos con el monto correspondiente al que se detalla en el contrato y y fotocopia de carnet. Eso como ya respaldos para sus informes sí se les va a exigir, ¿no? Y el NIT al que ustedes van a pedir, la Ah, factura es al NIT del nombre del gracias. responsable, ¿no? Si se ha presentado como productor independiente, la factura tendrá que estar a su nombre y con su NIT, o bueno, o con su número de carnet. Si ustedes se han registrado y han postulado como productora, entonces las facturas que ustedes recaben tendrán que estar a nombre de la productora. Tiene que haber coherencia entre la información de los gastos y a quienes se factura o quienes firman los contratos con quien ha postulado y es responsable del proyecto, ¿no? Sí, Adelante. todo eso normalmente los contadores lo controlan muy bien. Es decir, tienen toda una planilla en la que se detalla, digamos, tal pago o tal gasto o tal costo, etcétera, etcétera, tal ítem, factura número, sin factura, recibo número tanto, etcétera, etcétera. Tiene toda una descripción y eso es lo que se pide. O sea, sí, entiendo que hay un temor porque yo les entiendo a los productores, a los postulantes que impuestos cuando quiere molestarte, te molesta. El tema es que para que justamente no pase eso, es que estos informes contables tienen que ser periódicos, tienen que estar muy bien llevados. Por supuesto, hay cosas que, por ejemplo, los beneficiarios tienen que hacer, que es bancarizar el monto de transferencia, es decir, les va a llegar más de 100.000 bolivianos, entonces entran directamente a la UIF, que es a la Unidad de Investigaciones Financieras, tienen que ir al banco con el documento de compromiso que firmen con nosotros, decir yo he participado en esto, etcétera, etcétera, para que no tengan problemas. Es decir, hay que hacer una serie de trámites y entiendo que impuestos es un temor terrible en todo eso y no solo es un temor, sino que afecta muchas veces a los presupuestos. Uno no sabe cómo calcular el tema de los montos de impuestos. Entonces, lo que normalmente se les está diciendo es que no va a haber un cambio, pero sí, digamos, en algún momento impuestos va a hacer una revisión contable de los libros contables
si es que les molestaran y para evitarnos cualquier tipo de problemas, es que ustedes presentan los libros contables y ya. Hay varias... Sí, hay una consulta después de la última que hemos respondido que dice, si tiene carnet de artista, por ejemplo, algún actor paga impuestos, se le retiene. Lamentablemente sí, porque la ley, la voy a compartir por acá, la ley lo que establece y el reglamento lo que establecen es que no existe retención de impuestos en el caso de un servicio artístico, pero en el caso de presentaciones públicas, ¿no? De espectáculos en espacios públicos. En este caso, por ejemplo, evidentemente la película como tal, por ser una película boliviana, no debería tener. Ya sabemos que todavía hay asuntos que arreglar con impuestos al respecto, pero en el caso del servicio que les van a hacer a ustedes, no les va a servir lamentablemente el carnet de artista porque no se trata de una exhibición pública, ¿no? O sea, de un espectáculo público en espacio del Estado o en un espacio con auspicio de, digamos, de alguna instancia pública. Yo les voy a pasar la ley. Yo sé que en muchos casos hasta cierto momento nos han hecho valer el carnet de artista. Hoy en día ya ninguno, no nos hacen para servicios ni técnicos ni de tipo como este tipo de servicios. Nos respalda lamentablemente el carnet de artista solamente cuando vamos a realizar una presentación pública en espacios estatales o espacios privados con auspicio de alguna alcaldía o del Ministerio de Culturas, ¿no? ¿Qué pasa? Estos temas de los flujos de caja, yo sugiero, por favor, que en el caso específico de sus presupuestos puedan desde ahora ya verlos con alguna persona que sea justamente un profesional contador que les va a orientar de mejor manera, aunque ahí ya hay una planilla. Em, Aquí hay una sugerencia antes de pasar a lo que nos está compartiendo Germán. Por favor, que en su momento publiquen un reglamento específico para estos temas contables, impositivos, por ejemplo, lo del NIT y la posible apropiación del IVA de las compras, todo eso requiere respaldos. Sí, eso, a ver, también respetemos un poco los tiempos, Gerardo. Estamos ahorita en la etapa de postulación, ¿no? Es una muy buena sugerencia. Es una muy buena sugerencia, pero tenemos contemplado todos estos pasos, estamos yendo paso por paso. Estamos en la etapa de postulación, no vamos a confundir ahorita con todos esos detalles, vamos a tener claridad sobre eso y una vez que los proyectos sean seleccionados, tenemos preparada ya los espacios de reunión donde se van a coordinar con sus contadores, además, todos estos detalles, ¿no? Y todas las reglas que van a regir ya el desarrollo y la ejecución de los proyectos seleccionados. Estamos en etapa de postulación, entonces vamos paso por paso. Sin embargo, muchísimas gracias. La postulación es hasta el 13 de enero, impostergablemente, proyectos que se presenten en físico hasta el mediodía del 13 de enero, proyectos que van a postular por línea hasta las 23:59 del 13 de enero. Ahora sí, Germán, te dejo. Sí, ahí les he compartido un flujo de gastos. Es un ejemplo más o menos para que ustedes puedan proyectar. Si ustedes ven, digamos, lo más importante es esto de las semanas. ¿Por qué les decía que se hacer un arreglo con con los contadores? Porque si hay una película que es beneficiaria y tiene 3 semanas de rodaje, lo más probable es que su flujo de gastos tenga que ser semanales. Eh, si hay otra que tiene 7 semanas, 6 semanas, serán quincenales, y ya se verá, digamos, cómo se hace se determina el flujo de caja exacto, digamos, con los contadores. Para la postulación es una propuesta. Se les aconseja sí hacer semanal, digamos, es decir, cuál es un poco lo que Gonzalo explicó, cuál es la proyección de gastos. Sabemos que muchas veces al equipo se hacen pagos semanales o si se tiene quincenales, los alquileres de cámaras son semanales, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, los gastos mismos de una producción generalmente son semanales, ¿no? Entonces, se sugeriría hacer un flujo de caja de forma semanal, ¿no? Entonces, sigamos con los requisitos. Presupuesto desglosado, flujo de caja, proyección, plan de financiamiento hasta la distribución de la película.
Em, bueno, esto ya la mayoría lo sabe, ¿no? Si la película me cuesta 1.000 y estoy pidiendo 150 al fondo, ¿cómo voy a financiar los otros 850? Es un ejemplo, ¿no? O le estoy pidiendo 500 al fondo, ¿cómo voy a financiar los otros 500, digamos? Aquí hay una cosa absolutamente importante y tienen que tomar en cuenta todo esto. Todo lo que yo tenga arreglado como respaldo de otros financiamientos que no sean el fondo, tienen que estar respaldados. Es decir, si yo repitamos el ejemplo. Si mi película cuesta 1.000, toda mi película cuesta 1.000. Yo he gastado 150 en guión, investigación, desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. He conseguido un auspicio para hacer todo el tema de la preproducción, qué sé yo, todo eso cuesta 250. Estoy pidiendo 400 al fondo y tengo una coproducción de 350. Ese contrato de coproducción de 350 tiene que estar respaldado. O sea, tiene que ir adjunto a este plan de financiamiento. Contrato firmado con una productora, ya sea nacional, ya sea internacional, ya sea un proveedor. Puede ser Cinearte, puede ser Patito Rental, puede ser Patacamaya Films, lo que sea, donde se ajusten. Si es un auspicio y es una persona una empresa, no sé, Nescafé, que me va a dar una parte del financiamiento bajo ciertas características, la respaldo. Todo esto tiene que estar respaldado. No puedo inventarme y decir que tengo sin respaldarlo. Ahora bien, puedo tener pensado hacer una postulación a Ibermedia el próximo año. Eso también lo anoto. Eso también es parte del plan de financiamiento. ¿Sí? Vamos al siguiente. Cronograma general de producción. El cronograma general de producción es igual por etapas. Aquí no se pide el detalle de la filmación, sino por meses. Hay un anexo, el anexo 5 que está disponible en la página web. Ahí es mes uno o trimestres, son tiempos periódicos. ¿No, Gabán? No sé Sí, si... está por meses, es igual una planilla base general, ¿no? No está desglosada por semanas ni por días. Entonces, a ver, ¿la vas a compartir? Sí, sí. A ver, creo que está aquí. Sí, en la segunda pestaña. Ahí está. Sí, sí, está por trimestres y está por meses, que creo que ahí la numeración tiene igual un error, porque debería ser del mes 1 al mes 12, ¿no? Evidentemente, no se van a ocupar los 12 meses, como han dicho ustedes, ya que los resultados salen en febrero. Ustedes ya la pueden acondicionar esta planilla de acuerdo a los meses en los que van a ejecutar el proyecto, pero sí está planteando los 4 trimestres porque, por ejemplo, algunos puede que sí inicien en marzo o puede que inclusive tengan previstas algunas actividades previas que habíamos dicho, ustedes pueden empezar el proyecto antes inclusive de que se anuncie la selección, porque puede que con su contraparte ustedes y sabemos que es así, algunos ya lo han consultado y nos han dicho, nosotros estamos empezando en enero, porque, bueno, tienen una contraparte que les va a cubrir justamente el inicio, pero, y ahí sí, tomen en cuenta que todos los gastos que vayan a respaldar solo pueden tener fecha posterior a el anuncio o la comunicación que se les hace a ustedes como proyectos seleccionados. Es decir, que si los resultados están previstos hasta el 17 de febrero, ustedes pueden empezar a respaldar gastos a partir del 18 de febrero, no antes, ¿no? Aunque su proyecto comience antes.
Entonces, sí, este es el cronograma general del proyecto. Ok, gracias, Gaba. Vamos a seguir con los últimos requisitos. El cronograma detallado de filmación. Este es un plan de rodaje. Ustedes ya, la mayoría sabe cómo hacerlo. Es un plan por semanas, por días, por locaciones. Ahí el jurado ve básicamente cómo se ha distribuido la ejecución del proyecto y eso obviamente, digamos, tiene coherencia con el presupuesto, con la historia, con todo, ¿no? Ya Gaba les había explicado cómo mandar el enlace. Si se ha hecho un teaser, obviamente deberían subirlo, o un respaldo audiovisual, ya sea del director, de la empresa, etcétera. Finalmente, tenemos el protocolo contra la violencia de género, el racismo y toda forma de discriminación. Está como anexo, es el anexo 6. Ustedes tienen que llamar qué previsiones van a tomar en cuanto a la violencia de género, racismo, etcétera, etcétera, ¿no? A nivel interior de la producción. Bien, con el tema de documental es prácticamente lo mismo. Lo que me gustaría, digamos, recalcar son el tema 2 y 3, que es hipótesis argumental y tratamiento detallado. La hipótesis argumental puede ir desde las 5 páginas hasta las 15 y es más o menos de qué se trata el documental, digamos, cómo se ha venido desarrollando, qué se pretende, cuál es la hipótesis del documental, es decir, en el caso de que sea por decirles un documental sobre un evento que va a suceder. Por decir, puedo hacer un documental sobre las elecciones del próximo año o sobre el año. Entonces yo voy describiendo argumentalmente mi posición como autor, digamos, de lo que creo que va a pasar políticamente el próximo año. O un evento X, el Gran Poder de acá o la fiesta ah, X en la fiesta Mosetén, en el Beni, no sé. Si es sobre un evento, tengo que describir cómo se va a encarar ese evento, si va a ser un documental testimonial, si va a ser un documental, etcétera, etcétera, ¿no? Y el tratamiento es cómo se va a filmar y cómo va a ser la estructura narrativa del documental, ¿no? Básicamente esos son las dos diferencias, ¿no? Es decir, sabemos que el documental muchas veces es mucho más autoral, entonces am, ahí, digamos, hay una mezcla de aspectos de producción con aspectos de dirección, etcétera, 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 ¿no? Eso serían, yo quiero hacerles una recomendación así de manera general a todos los que van a postular. Eh, Piensen en el jurado. Cuando uno normalmente piensa en hacer una película, piensa en el público y cuál va a ser la reacción del público. Traten de ustedes a la hora de postular pensar en que nosotros como de cine, nosotros simplemente hacemos un check. Si hay un PDF y dice presupuesto de la película y no está, lamentablemente nosotros le ponemos X ahí y eliminamos el proyecto. No hacemos una revisión del contenido de lo que se está postulando. No piensen en nosotros, o sea, piensen en nosotros en que sí tienen que cumplir, de que sea legible, de que esté el documento, de que no, el formato no esté cortado, es decir, los aspectos de forma, digamos, porque nosotros es muy importante, tenemos que compaginar todo eso y mandárselos al jurado. Piensen en el jurado. El jurado es el que evalúa, el jurado es el que lee el guión y que dice qué historia más interesante, qué historia más original, o dice es una historia X y después revisa el presupuesto y dice si va de acuerdo, después revisa el cronograma, después revisa el equipo que va a plantear y entre todos esos elementos, todos los requisitos, ve las potencialidades de la película. Muchas veces el mismo jurado se organiza internamente, digamos, para ver o sea, nosotros tenemos criterios de evaluación que están en la convocatoria, pero muchas veces a nivel interno el jurado
hace sus propios criterios, no sé, descripción de personajes o desarrollo de personajes, ah, cómo va a ser distribuida la película, no sé, hace sus propios parámetros y eso es muy interesante, ¿no? Entonces, piensen en convencer al jurado, piensen así como que este es un pitch escrito, digamos, tienen que venderle al jurado su película, ser coherentes y todo eso, ¿no? No, no puedo yo, digamos, decir, voy a hacer una película de $1 millón y voy a postular a 4 fondos y aquí también. Obviamente el jurado va a evaluar eso como una película potencial, pero de aquí a 10 años, digamos, ¿no? Entonces, vean eso. No sé si existen más preguntas, Gaba, no sé si tú Sí, tienes algo para... hay una que dice, no entiendo muy bien, pero si nos ayudas, Álvaro. La mayoría de los contratos son 50% al inicio y 50% al final del proceso de producción. Eso está marcado en el contrato. Semanal, muy poco. Ah, ya. O sea, tú dices, claro, o sea, no van a poder respaldar o hacer este flujo semanal debido a estos contratos, ¿cierto, Álvaro? O esta Hola, modalidad, digamos, hola. que normalmente se tiene. Buen día, chicos, Germán y Gaba. Gracias por el taller. Sí, sí, era eso. De hecho, nosotros tenemos ya uno, pero está en relación a los contratos que hemos firmado y que estamos firmando, que muchos son al inicio, algunos marcan 30% al inicio y 70% al final del proceso, incluso, ¿no? De, de producción. Incluso hay contratos que se firman cuando la película está terminada, ¿no? O sea, entonces, hay otros contratos que son 50% como cuota inicial y 50% al final del rodaje, que puede ser 5 semanas después. Entonces, en un plan semanal no tiene, digamos, digo, se puede marcar como dos pagos según el contrato, porque el contrato sería el respaldo, ¿no? De este flujo de pagos. Era básicamente eso. Gracias, Álvaro. Justamente por eso no les hemos puesto ningún anexo ni ejemplo así cerrado, digamos, de su flujo, porque es muy particular en cada proyecto. Hay generalidades, evidente, pero sí, como tú dices, el tipo de contratos va a ser eso. Ahora, el ejemplo que se ha puesto ahora es como también, ¿no? Es como solamente un ejemplo para que se entienda la lógica del flujo, pero los tiempos, evidentemente, ustedes los tienen que plantear de acuerdo a cómo está todo su proceso de pagos, todo el tema de los gastos, de ingresos, egresos, qué sé yo. Los tiempos ustedes los manejan, lo importante es que haya claridad en ese flujo, ¿no? Sí, hay mucha variabilidad en cada producción. Cada producción es un mundo, digamos, y maneja sus finanzas de manera diferente. Pero básicamente este es un estándar, como dice Gabriela, y obviamente ustedes tendrán que adaptar a todos los formatos que se dan a cómo están encarando. Eso también se explica en la ruta crítica de producción. Por eso es que decíamos que la ruta crítica debería ser el productor, ¿no? Es decir, si el productor dice los gastos van a ser así, es decir, le tiene que dar una idea al jurado de cómo se van a hacer los gastos. Hay muchas veces que un auspiciador o un coproductor te da todo al final, todo se lo tienen que explicar, ¿no? Seguimos con algunas otras preguntas. Dice, ¿qué pasa con los que ya tienen Ibermedia? Lo presentan como un respaldo de coproducción o de cofinanciamiento y aún no tienen desembolso. Eso lo explican en la coproducción, ¿no? Es decir, el hecho de que tengan Ibermedia, pero no tengan el desembolso es como la bolsa de valores, como el aceite, como el combustible. Hay, pero no hay. O sea, está la plata pero no la tiene. Entonces, el jurado seguramente lo va a tener como un recurso ya asignado. Es diferente decir, independientemente de que no se tenga el desembolso, que ese es un problema de cine, evidentemente, digamos, es diferente decir, he ganado Ibermedia a voy a postular a Ibermedia. Si ustedes se ponen en los pies del jurado, quien tiene más peso es quien ya ha ganado Ibermedia, independientemente del desembolso. ¿Hay algún porcentaje específico del financiamiento de preproducción que debamos cumplir? Supuestamente la preproducción, o sea, la convocatoria dice proyectos que estén listos para el inicio del rodaje.
Es decir, la preproducción ya tiene que haber sido cubierta, por lo menos en un buen porcentaje. Sabemos que no es que van a recibir los recursos y al día siguiente comienzan a filmar, pero sí, digamos, ya tiene que estar básicamente cubierta. Es decir, en otro sentido, ya deberían tener elenco, ya deberían tener equipo, locaciones, y han postulado con esas cosas, se supone que la preproducción está avanzada, ¿no? Ujú. Podemos saber quiénes serán los jurados. Antes de eso, Estamos perdón, trabajando. perdón, Sí, sí, sí. Germán, antes de eso, ya que están hablando de porcentajes, que también ha sido una pregunta frecuente, el tema de qué porcentaje de contraparte deben tener. Bueno, lo que está establecido en la convocatoria es que este fondo va a financiar parcialmente la etapa de producción, ¿no? Parcialmente los proyectos. Entonces, lo saludable, si bien no está especificado en la convocatoria, pero lo saludable siempre a la hora de evaluar un proyecto es que al menos demuestre entre el 20 y el 30% de contraparte del costo total, ¿no? Entonces, contemplen eso. Lo que sí debe estar claro es que su presupuesto no puede estar totalmente cubierto por lo que van a solicitar al fondo. Sí deben respaldar alguna contraparte, lo habíamos dicho en alguna reunión, y eso es monetizando lo que ustedes puedan tener como equipos en trabajo, qué sé yo, o evidentemente todas otras gestiones que ustedes hayan conseguido, financiamientos o coproducciones, ¿no? Bueno, ahora sí, adelante con la siguiente. Dice, ¿podemos saber quiénes serán los jurados? Estamos trabajando en ello, tenemos algunos jurados ya confirmados, obviamente no, normalmente ni en Ibermedia, ni en Berlín, bueno, en los festivales sí, pero en los fondos normalmente los jurados se revelan al final, ¿no? Esto con el fin de darle transparencia, de no influir, puede ser que algún participante, algún postulante sea amigo de algún jurado o tenga llegada, etcétera, etcétera. Y esto con el fin de darle transparencia lo mantenemos en reserva. No es por nada. ¿Podrían Podría. ampliar cómo debería ser el tratamiento detallado de la categoría documental, por favor? Hay un límite máximo o mínimo de hojas. ¿Se tomará en cuenta el detalle de las posibles escenas? Sí, en el tratamiento detallado, normalmente no está descrito acá, pero normalmente son 15 a 20 páginas. Es decir, en el tratamiento es básicamente es el guión, ¿no? Entre la hipótesis argumental y el tratamiento es donde ves. Ahora, repito, piensen en el jurado. Si es que ustedes tuvieran alguna escaleta o mismo un guión de documental, mucha gente trabaja un guión de documental, lo anexan en el tratamiento, hacen un tratamiento y le ponen como parte del tratamiento al guión. Pueden reemplazarlo, titulan sencillamente para que nosotros como de cine le hagamos check al tratamiento, lo ponen tratamiento detallado, entre paréntesis, guión, y el jurado se va a dar cuenta de que se trata de un guión o de una escaleta, pero normalmente son 15 20 páginas, es decir, por muy escaleta que sea o por muy tratamiento resumido que sea, un tratamiento de 3 páginas, yo no creo que va a ser bien difícil que podamos explicar toda una película documental, ¿no? Es decir, tendría que ser algo muy, muy particular, muy singular. De todas formas, si es que se necesitara en este tiempo, hasta antes del 5 de enero, vamos a trabajar más en este tipo de cosas, eh, de dudas que tengan. ¿Pueden compartir un ejemplo de ruta crítica, por favor? Vamos a buscarla, pero yo lo que sugeriría es buscar qué es una ruta crítica. Eh, Básicamente yo la diferenciaría o la separaría por las etapas, habíamos hablado, es decir, desarrollo, preproducción, producción, postproducción y hacer una descripción y ah, una explicación, un informe, un detalle de cómo son esos pasos. Ujú. Esa básicamente es la ruta crítica. Sí, Gabo. El desembolso se hace al postulante, al productor o al contador, al postulante. Tenemos que tener en cuenta que a partir de que un proyecto es seleccionado, se toma en cuenta
o sea, quien ha postulado el proyecto, el nombre de quien ha postulado el proyecto, ¿no? Y esa es la persona que va a firmar el documento de compromiso junto al garante o la garante, va a firmar el documento de compromiso y para efectos legales, administrativos y legales, administrativos, financieros y legales, es la persona que va a llevar adelante como responsable todo el proyecto y por tanto los desembolsos van a ser a su nombre, a su cuenta. Y ella es la que va a rendir, va a firmar la rendición de informes, tanto técnicos como financieros, y presentar el producto final. Es todo a nombre del o de la postulante. Sí, la siguiente pregunta dice, el storyboard tiene que... Ah, no, entiendo que la visión del director pide una página escrita, pero podemos incluir un mood board o solo incluimos links o títulos de películas de referencia. Les repito, piensen en el jurado. El jurado le va a gustar siempre ver un mood board, una referencia visual que esté en el papel, que diga la cosa, más la fotito, más la referencia visual, etcétera, etcétera, a darle trabajo y estar buscando un link y que sí, o puede ser que conozca la película, ¿no? Pero facilitarle el trabajo. Yo sugeriría, digamos, que incluyan el mood board. Ahora, lo de una página es una sugerencia. Es una sugerencia, ¿por qué les digo? ¿Por qué, digamos, se trata de hacer esto? Porque un jurado tiene que leer muchos proyectos, muchos, muchos, muchos proyectos. Entonces, muchas veces, si ustedes presentan una visión de un director de 15 páginas, el jurado no las va a leer, les puedo asegurar. No las va a leer o va a leer la primera página, la primera página y media. Si es más relato que concepto, peor aún. Entonces, por eso es que se pide. Pero si ustedes se interesan con una página, dos páginas, tres páginas, con unos buenos conceptos, con un buen detalle, con unas buenas referencias, el jurado va a quedar satisfecho, digamos, y va a entender que se trata de una propuesta seria, ¿no? La siguiente dice, el storyboard tiene que ser fiel al guión técnico, ese 25% puede ser de distintas partes del guión. Sí, pueden ser de distintas partes. Muchas veces los jurados o las empresas productoras piden storyboards de las escenas más complicadas. Supongamos una escena donde hay una persecución de autos y uno de los autos vuela y aplasta a un tipo y qué sé yo. Entonces, si esa es una escena complicada, personalmente yo haría, digamos, un storyboard de ese tipo de escenas, ¿no? Es decir, de una escena de criss-cross, es decir, de plano contra plano, no, no es necesario hacer un storyboard, sino de escenas donde realmente valga la pena y el jurado, yo pueda demostrarle al jurado cómo estamos pensando montar la escena, ¿no? ¿Cómo iríamos a postular a Ibermedia si ya tenemos que filmar con este fondo todo el 2025? O sea, Ibermedia no se paga en tiempos y ellos desembolsan cuando inicia el rodaje, que en este caso nosotras ya lo tendremos filmado. Sorry, son mis dudas existenciales. No, no te preocupes. Adecine está haciendo las gestiones para que se pague. Vamos a hacer las gestiones. Eso es independientemente de este fondo y estamos haciendo todas las gestiones. Am, Victoria Guerrero dice, ¿cuánto tiempo van a tardar los desembolsos? Sobre todo al final. Gaba, Sí, justamente una de las razones por las cuales se ha tenido todo el cuidado hasta lanzar la convocatoria, inclusive retrasando la fecha de lanzamiento, es que podamos tener lo más, o sea, la viabilidad necesaria para el desembolso nosotros como ADCINE. Entonces, estamos previendo que si los resultados van a salir a mediados o hasta el 17 de febrero, como está previsto, vamos a tener más o menos unas 2 semanas de trámites administrativos y a partir de eso pensar que el desembolso estaría saliendo en marzo aproximadamente, ¿no? Bueno, no aproximadamente, estaría saliendo en marzo, eso es lo que está previsto. Y en la convocatoria dice, ¿no? Que ustedes pueden solicitar el desembolso o se va a realizar el desembolso porque cada caso va a ser particular de acuerdo a su cronograma, pero ustedes pueden solicitar al menos 15 días antes del inicio del rodaje, ¿no? Y lo mismo, una vez que finalicen, ustedes deberán prever que una vez que han finalizado el rodaje puedan tener cuanto antes
sus informes técnico, financiero y el producto final listo para entrega y una vez que ustedes han entregado, también se está previendo tener al menos unos 15 días para que corran lo mismo, ¿no? El armado de carpetas, informes, todo el trámite administrativo hasta que les salga el desembolso. En todo caso, es importante que sepan que la forma en la que se está trabajando esto es que los recursos estén ya en nuestra cuenta, en nuestro manejo como ADCINE, no saldrían desde el ministerio, sino pasan por ADCINE, ¿no? Gracias, Gaba. La siguiente pregunta, Homero dice, no la que postula, pero ¿se podrá cambiar directores de área o actores y o actrices considerando que ahora hay muchos proyectos y son varios que están en más de dos? Sí, Sí, entendemos perfectamente eso. ¿Mm? Sí, ha sido una Am, pregunta frecuente y nuevamente le recalcamos, está en la convocatoria, no se puede cambiar directora, director, ni productor o productora. Sí, el resto entendemos que pueden estar en más de un proyecto y por tanto no, eso sí es posible, pero no estas dos cabezas de área. sí, lo que pasa es que el proyecto es evaluado, es decir, director, productor, mismo elenco, digamos, es evaluado por el jurado con esas capacidades, ¿no? Entonces, fundamental de la evaluación. Entonces, cambiar ese tipo de cosas es cambiar la evaluación del proyecto, ¿no? Tendría que ser, no sé, han habido casos, no sé si han visto Lost in La Mancha, digamos así, que están trabajando con Johnny Depp y se resfría, tiene agenda, o el actor, esperemos que no, pero actor o actriz, digamos, tienen algún problema de vida, no sé. Algo demasiado trágico tendría que pasar para que haya un cambio, ¿no? Dice Viviana, pregunta, en el anexo 5 dice desglose de post incluido y en el formulario solo está el total. Anexamos el presupuesto de post si no está en el formulario y si el financiamiento solo es producción. Sí, repito, digamos, si bien o sea, ¿qué va a hacer el jurado? Va a considerar el desglose y el presupuesto detallado de producción al detalle, es decir, con comas y ceros. Y va a hacer una revisión general del detalle de postproducción. Esto le sirve al jurado para ver la potencialidad de finalización y de que se pueda estrenar el próximo año. No hay problema en que no puedan estrenar el próximo año. Repetimos, está en la convocatoria. Esta convocatoria estaba pensada para julio. Sí se buscaba, digamos, las películas que se estrenen en el próximo año, pero bueno, han habido retrasos administrativos y se ha llegado a esto. Pero sí, con fines de evaluación es necesario que el jurado tenga una visión más o menos del detalle de postproducción. Mark pregunta, ¿pueden Perdón, existir? previo a Sí, eso, Monkey, sí, reiteraremos porque lo hemos dicho al inicio de la reunión, justo salió esta consulta y nuevamente explicar. Ya lo has dicho, Monkey, pero lo volvemos a decir. Si se pide el detalle de producción, en la planilla está incluido el de postproducción sin desglose, solamente el monto total de su postproducción para que el jurado pueda tener un panorama claro del total de lo que va a costar entre la producción y postproducción. Además, van a presentar también un presupuesto general. Entonces, postproducción no es necesario desglosar, es correcto. Los fondos que se les está asignando son para la producción, por tanto, eso sí lo deben desglosar. En la planilla se incluyen ambos para tener una referencia de lo que es el costo de su postproducción. Eso. gracias. Ujú. Dice, ¿pueden existir contratos por porcentaje? A ver, me imagino que la pregunta es, Claro, por ejemplo, si hay me imagino, no sé, si hay una coproducción que va a financiar una parte, un porcentaje, y el otro porcentaje se va a financiar con nuestros fondos. No sé, Mark, si nos puedes aclarar esa tu pregunta. de todas formas, en ese sentido sí pueden existir contratos. Sabemos que en producción haces 30% en especie, 30% en cash y 40% en futuros servicios. Los contratos son muy
muy amorfos, digamos, Sí, lo en importante, sin crecimiento. embargo, es que para efectos del fondo de fomento, donde está, o sea, en el contrato figure claramente el monto que se le está pagando con los recursos que han solicitado al fondo. Si esto requiere hacer un contrato específico solamente por ese monto para claridad nuestra, sería bueno que lo hagan. O sea, quiero decir, sabemos que hay contratos que pueden tener distintos porcentajes o formas de pago, qué sé yo, pero la mayor claridad posible en los documentos de respaldo sobre el monto que ustedes están utilizando para el ítem que han incluido en su presupuesto. O sea, tiene que haber total coherencia y tenemos que evitar cualquier observación respecto a que en el presupuesto dice un monto y en el contrato no es claro si se le está dando ese monto o se le está dando más y cuánto el fondo está pagando, ¿no? Entonces, por favor, sí, esa claridad va a ser necesaria. Nuevamente, van a trabajar con sus contadores y esperamos que ustedes puedan tener un trabajo bien coordinado con sus contadores, que ellos puedan ayudarles en esto. Lo importante es que haya claridad en sus respaldos, que no genere confusión de, por ejemplo, un contrato con un mayor monto y que digan, pero de este monto se le ha pagado solo esto con recursos del fondo. Preferimos en ese caso que llegado el momento inclusive puedan tener dos tipos de contrato, ¿no? Uno específico para el fondo y otro para lo que ustedes deban respaldar con otros financiadores. Para mayor claridad, por favor. Eso. Siguiente pregunta dice, en el punto 9 el producto final es el material de rodaje. El punto 9 de los requisitos mínimos es la ficha técnica. No sé si se hace referencia a eso. Si hace referencia a eso, la ficha técnica es la descripción del formato de grabación, es decir, puedo yo grabar en 6K, pero voy a terminar en un DSP 2K, etcétera, etcétera, ¿no? Voy a grabar en estéreo, pero la finalización va a ser 5:1, etcétera, etcétera. Ahora, si te refieres al producto final esperado, que es el punto 3.5, sí, es un disco duro con todo el material filmado, ¿no? Es decir, el 100% de la película, de las escenas que se han propuesto filmadas, ¿no? Eso sí se hace una verificación a detalle de todo lo que se ha filmado. Elga, Excelente. la pre no está considerada para este fondo. Como en el reglamento dice que deberíamos tener el proyecto listo para filmar este fondo, solo debería cubrir netamente y solo la producción. Sí, solo debería cubrir la producción. Es decir, repito, sabemos que no van a recibir los recursos y a la semana siguiente filmar. Sabemos que eso no es real, pero sí deberían tener ya la preproducción avanzada. Visita de locaciones, equipo, financiamiento, es decir, se supone que es la última versión del guión, es decir, ya toda esa preproducción ya avanzada, cosa de cerrar algunas cosas, es decir, puedo tener 2 semanas de preproducción y ya arranco, pero a eso se refiere con que la preproducción ya debería estar lista. Viviana dice, disculpen, quizás hicieron la pregunta, si el personal es 100% boliviano y 50% mujeres, ¿qué pasa con personal de coproducción? Ah, ¿Me eso, pueden por esa es una pregunta frecuente, sí, perdón. A ver, primero, se considera potencial, no es una condición que el 100% sea boliviano, lo dice en la convocatoria, se considera potencial, ¿no? Entonces, no, hay un porcentaje en cabezas de área que sí de 7 al menos 4 deben ser bolivianos, pero por lo demás se considera potencial para efectos de evaluación este porcentaje. No es que deben ser 100% bolivianos y además 50% mujeres. Una u otra condición, son tres condiciones que se consideran potenciales. El que el 100% sea boliviano, evidentemente en casos de coproducción eso no se va a lograr, pero también puede ser que de el 50% sean mujeres, entre el personal o sea, las personas de coproducción de otros países y bolivianos, pero a lo mejor sí se puede llegar a ese 50% o más de participación de mujeres. O el otro elemento potencial, que claro, ya lo hemos dicho, es mucho más complejo, pero puede pasar, es que esté previsto el estreno nacional
para 2025. Entonces, es cualquiera de estas tres condiciones que pueden ser consideradas potenciales, ¿sí? No, no son las tres, ni 100% boliviano y además 50% mujeres. Nuevamente, puede ser 50% mujeres entre las personas que trabajan de otros países y las bolivianas. También es una posible condición a cumplir, ¿sí? Ahora sí. Sí, gracias. Siguiente, dice, no, el punto 9 mueven de la convocatoria, 9 de la convocatoria general. El punto 9 de la convocatoria general dice, todos los proyectos de producción de largometrajes, ficción y documental deben ser ejecutados hasta noviembre de 2025, teniendo como fecha máxima de entrega del producto final, informe técnico y financiero, el 30 de noviembre del 2025. Eh, Hasta el 30 de noviembre tiene que ser un disco duro con todo el material firmado y que tiene que ver con la siguiente pregunta. Dice, ¿solo entregamos el material que queda o también las tomas anteriores? Todo. Se han hecho 18 tomas de un plano, las 18 tomas del plano. Eso es para reeditar la película. No, mentira. Eso es para ver de que se haya cumplido para ver que se haya cumplido con todo lo que se ha propuesto. Viviana dice, en jefes de área se incluye al montajista considerando que es la postproducción porque es un área de post. Sí, en realidad es una propuesta, ¿no? Es decir, yo puedo tener como parte del financiamiento general de la película que toda la postproducción me la va a cubrir Argentina, Brasil, no sé, puedo tener un coproductor de otro país y toda la coproducción la va a poner. Entonces menciono eso. O no, o puede ser que yo vaya a hacer toda la postproducción aquí en Bolivia, entonces pongo la descripción de montajista boliviano, empresa productora o empresa postproductora boliviana, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Hay un último mensaje, solo para aclarar, montaje no está incluido en el presupuesto de producción, ¿correcto? Gaba. Perdón. Eh, lo, So, lo ujú. mismo, lo mismo. La última pregunta dice, montaje no está incluido en el presupuesto de producción, ¿correcto? Sí, correcto, porque, está en la planilla, eso es lo que estaban observando, ¿cierto? Sí, sí, sí. A ver, no, o sea, no, no está, o sea, lo hemos dicho, todos los ítems que se pueden cubrir em, con lo que soliciten al fondo solamente para los ítems de producción. Estoy tratando de ver dónde es que dice montaje, pero no estoy encontrando. Eh, Gaba, perdón, sí, paréntesis, lo que pasa es que en la convocatoria se solicita que los jefes de área, entre ellos sea el montajista, y como el fondo solamente ok, está financiando producción, sí, es sí, sí, como una contradicción que se sí. financia producción, pero se está solicitando que el montajista sea nacional. Tienes razón. Siempre hay estos márgenes de error en las convocatorias, pero no, evidentemente no, no, no. No se contempla el montaje en el presupuesto de producción. Pensé que estaba en la planilla. Sí, imagínense que esta convocatoria incluso ha pasado por una validación, o sea que la han visto varios ojos, pero se nos puede pasar siempre un detalle, ¿no? No, no, montajista no está incluido, el pago de montajista no estaría Ta- incluido con los A gastos de ver, producción. sí, les aclaro un poco, digamos. O sea, el financiador, en este caso el programa Sueño Bicentenario, un poco nos ha incitado a que solo se trabaje con personal boliviano. No ha sido para nosotros difícil poder explicarlo, plasmar en el proyecto de que es muy difícil hacer una película o hacer una obra cinematográfica solamente con producción boliviana. Entendemos, digamos, el modelo económico que se está implementando, pero el cine funciona de otra forma, ¿no? Entonces, se ha puesto todos los aspectos en el proyecto como tal, en el proyecto de financiamiento. Gabriela se ha partido la cabeza, digamos, tratando de justificar todo y hemos visto, digamos, estas aristas. Puede ser que sea un error, entendemos, digamos. Repito una vez más, el jurado va a evaluar que el concepto general sea este. Nosotros les vamos a dar estas premisas de
producción con personal boliviano, película boliviana, que es lo que se intenta, digamos, es impulsar la industria boliviana, generar trabajo a los cineastas bolivianos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, sabemos de los caminos que tiene una producción, que cada producción toma un camino diferente, muchas veces tiene un postproductor fuera del país, etcétera, etcétera. Esto no invalida la producción. Lo que se busca es eso, que sea una producción en su mayoría o mayoritariamente boliviana, que impulse la producción boliviana, que contrate personal boliviano, que se filme en Bolivia, etcétera, etcétera. Si sabemos, por ejemplo, sabemos que no existen casas postproductoras en Bolivia, entonces tenemos que recurrir a casas de afuera. No, no invalida eso una producción. Todo esto lo tengo que explicar muy bien en la ruta crítica. Esa sería más o menos. Y si yo tengo un montajista extranjero, pues lo pongo, no hay problema. Bien, Eh, dice, Gracias, Monkey. dice, Solo era, ujú, adelante, adelante. perdón, la confusión era solo que, si, por ejemplo, si yo tengo un montajista boliviano, no le puedo pagar con el dinero de producción. Esa era mi confusión. Gracias. Gracias, Fernando. exactamente. Pregunta, dice, en caso de Imermedia, ¿hay proceso de subsanar? En este caso, quien se equivoca muere sin derecho a nada. Quisiéramos que tengan todos los derechos, créanos, pero nuestros tiempos son muy ajustados. Un poco para que tengan referencia, al momento tenemos más de 200 proyectos preinscritos. Si es así, si realmente estos 200 llegan a la postulación, el trabajo del jurado va a ser bien complejo y tenemos poco tiempo para ejecutar ese proceso de evaluación. Por tanto, no nos da, aunque realmente quisiéramos hacerlo, no nos da en tiempos, porque además el tiempo que nos tomemos en la evaluación va a garantizar justamente también el tiempo de la ejecución de desembolsos, ¿no? O sea, tenemos todo milimétricamente medido en tiempos y créanos que hemos tratado de hacer el trabajo cuando ya estábamos en el proyecto, inclusive ya después cuando se aprueba y todo, hemos tratado de ampliar lo más posible, inclusive el tiempo de postulación y aún así hemos quedado así ajustados como ustedes están sabiendo y lo han visto en el cronograma. Entonces, no vamos a tener lamentablemente esta posibilidad de subsanar. Por eso también les recomendábamos al principio que por favor, antes de subir sus documentos, revisen que cumplan con todo, que tengan cada uno de los requisitos, tanto los formales como los específicos de sus categorías. Entonces, sí hagan ese rigor, no importa que lo suban un día antes, pero tómense todo este tiempo de revisar que no les falte absolutamente nada. Y tampoco el formulario es un formulario en el que puedan subir por partes. Es un solo archivo al que pueden subir y una vez que lo han subido, no se lo puede dar de baja. Ustedes no lo van a poder cambiar, por si acaso, ¿no? Entonces, no hay problema que de momento se mantenga su preinscripción, aunque no hayan subido todavía sus requisitos y su preinscripción ya está. Y es hasta el final que ustedes pueden subir cuando ya estén seguros de que cuentan con todo, por favor. ¿Sí? Em, Luego dice, tenemos que tener cubierto mínimo 20% de nuestro monto de producción. ¿O qué pasa si el 20% que tenemos del proyecto cubre la postproducción? Eh, o sea, Adelante. puedes tener el 20%. Ahí yo supondría que la película cuesta 900.000. O sea, toda la película cuesta 900.000. 20%, o sea, tú estás pidiendo el 80%, que son los 720.000, y tendrías cubierto en preproducción 200.000 más o menos, si no me equivoco. Eh, Sí, puede ser. El jurado evaluará, digamos, todo eso. O sea, estamos hablando de una película de menos de $150.000, una película chica, digamos. Entonces, chica en cuanto a presupuesto me refiero, ¿no? Es decir, no en cuanto a la puesta en escena, ni mucho menos. Entonces, el jurado evalúa todas esas cosas, ¿no? Tendrá que estar de acuerdo con el guión, etcétera, 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 ¿no? Bien, vamos a comunicarles. Yo creo que los primeros días de enero vamos a volver a hacer un otro taller. Lo que les aconsejamos es que vayan haciendo su postulación con las cosas que tienen a la mano.
Siempre en el camino surgen dudas, es decir, estoy llenando esto, etcétera, etcétera, para poder hacer un nuevo taller ya con dudas bien específicas. Les agradecemos, recibido muchas aclaraciones también nosotros. Vamos a trabajar y seguro que vamos a tener más charlas sobre esto. Si tienen más preguntas, están los chats, están los teléfonos disponibles. No quiero ser demagogo, no les digo que trabajamos 24/7, más ahora que se vienen las fiestas, pero sí las vamos a responder. Hay una última Sí. pregunta de Elga. Ujú. Dice, o sea, ¿este porcentaje de contrapartes es de toda la producción, desarrollo, preproducción, postproducción o solo para la producción? Es de toda la producción, es de toda la película. Am, A ver, sí, yo les diría que aprovechen ahora, tenemos todavía unos minutos de hacer todas las preguntas y dudas que tengan. Si bien, la verdad, según nuestro cronograma, estos son los únicos talleres que vamos a tener esta semana. Después vamos a estar a disposición para atender sus consultas, inclusive si vienen a la oficina los que están en La Paz, si nos escriben al WhatsApp, lo hemos estado haciendo todo este tiempo, si nos escriben al correo, estamos con toda la disposición, pero yo diría que aprovechen este espacio específico ahora. Si ahorita tienen más dudas todavía, escríbanlas en el chat o abran el micrófono, porque espacio de taller, estos son los 3 talleres programados para esta semana. Sabemos que las siguientes semanas ya son más complicadas y luego ya se nos viene el que puedan ajustar sus carpetas porque cierra el 13 de enero, ¿no? Entonces yo diría que aprovechen ahora y esta semana sobre todo para enviar todas sus consultas sin ningún temor. Estamos, como dice Monji, quizá no es 24/7, pero la verdad es que hemos estado teniendo consultas sábado, domingo, en la mañana, en la tarde, en la noche, y está muy bien porque es parte del acompañamiento que hemos decidido hacer desde el fondo. Bien, dice, ¿por qué medios se compartirá esta reunión grabada? Ah, bueno, también preguntar acá es una buena pregunta. Vamos a compartir el link principalmente por el chat, que ya tenemos más de, creo que 400 miembros en ese chat. Pero si no tienen el link, Honoris, si nos puedes ayudar, por favor, a compartir el link de WhatsApp por este chat también para quienes no están todavía en ese grupo. Ese no es un grupo exclusivo de ninguna manera. Ese grupo ya existía antes de que se lance el fondo. Es un grupo informativo de todas las actividades o principalmente convocatorias en realidad que no de la de cine, pero que se han estado compartiendo que nos llegan desde distintos lugares. Entonces, ese grupo se puede emplear y estamos ahorita compartiendo el link en el chat para que ustedes también se puedan unir. Otra consulta dice, ¿el guión documental se ajusta al que exige DocTV? Y si es así, ¿podrían facilitar un modelo, por favor? Eh, sí, o sea, es que realmente en documental no es como en ficción que existe un formato de documental estándar, digamos. Muchas veces es un tratamiento, digamos, y va describiendo un personaje. Puede ser que sea el documental y va descubriendo la vida del personaje. Muchas veces más parece una biografía que un guión. Am, l- Nosotros les sugerimos buscar, sí, digamos, puede ser el formato de Doc TV. Hay otros formatos, hay formatos que ponen escena uno y se describe todo. Lo que pasa es que muchas veces haces entrevistas y no sabes lo que te va a responder el entrevistado. Entonces no hay un formato exacto, ¿no? Yo lo que les sugeriría es buscar formatos estándar de guión de documental o de tratamiento de documental y en base a eso hacer. El jurado sabe, digamos, de todos estos formatos. Hay otra pregunta. Sí, perdón, Sí, ¿me escuchan? sí, sí. Sí, perdón, parece que hay una contradicción con la pregunta anterior que hemos visto. Al principio nos dijeron de que el fondo cubre el 80% de todo lo que es la producción, solamente la producción. En las preguntas han salido qué pasa si hay un 20% de la postproducción y ustedes dijeron que es el total entonces de la película. Entonces, ¿cómo está eso? Parecería una contradicción porque primero nos hablan de que tenemos que tener el 80% que nos cubren ustedes
y nosotros poner el 20% para la producción, que eso no incluye la preproducción ni la postproducción. Entonces, ¿cómo está ese detalle? Quisiera que nos aclaren, por favor. Sí, es real y también eso me habían consultado el fin de semana. A ver, pasa lo siguiente. Según lo que está establecido en la convocatoria, este fondo puede financiar parcialmente, no dice específicamente el 80%. De hecho, al principio lo dije, por ejemplo, ¿no? Lo saludable es un 20 o un 30% de contraparte. Esta convocatoria lo que dice es que se financiarán parcialmente proyectos, ¿no? De producción de largometraje. Sí, evidentemente vale mucho la contraparte que tengan para el total del largometraje, pero en este caso estamos hablando de que nosotros vamos a financiar parcialmente la etapa de producción. Entonces, esa aclaración, por favor, es así que está establecido en la convocatoria. Por tanto, ustedes deberán respaldar algún porcentaje para su etapa de producción, ¿no? No dice de manera específica el 80%. Ustedes si revisan la convocatoria, no especifica un porcentaje, ¿no? Pero sí, sí dice que se cubrirá parcialmente proyectos de producción de largometraje, ¿no? Sí, y básicamente los porcentajes están en coordinación con la propuesta general. Repito, se puede hacer un muy buen respaldo, un muy buen desglose, muy buena presentación del presupuesto, que sea coherente, que todo esté cuadradito, etcétera, etcétera. Pero si eso no responde a las exigencias del guión, a las exigencias del equipo, es decir, si yo tengo un fotógrafo top, y tengo como ítem en el presupuesto pagarle 1.000 bolivianos, pues es absolutamente incoherente, digamos. Eso es a eso es lo que se refiere, digamos, al detalle de esta parte, ¿no? Y lo que dice Gaba, ¿no? Es Y me corrijo ahí, Monkey, perdón, Germán, me corrijo ahí porque sí, tienes razón, quien ha hablado ahorita, en la convocatoria sí dice cubrirá parcialmente y está entre paréntesis hasta el 80% así lo voy a leer tal cual está en la convocatoria. Sí dice, el Fondo de Fomento Cine y Arte Audiovisual Bolivianos hacia el Bicentenario de Bolivia será concursable, no reembolsable y podrá cubrir parcialmente hasta un 80% los costos de realización de proyectos de producción de largometraje que hayan finalizado la etapa de preproducción y estén listos para iniciar la etapa de filmación. Eso es muy claro y ya les habíamos dicho que más allá de cualquier intención nuestra, lo que está puesto en la convocatoria hace como de referencia legal para efectos de auditorías, para efectos de rendición nuestra también. Entonces, por tanto, como dice acá, podrá cubrir parcialmente hasta el 80% de los costos de realización de proyectos de producción que hayan finalizado la etapa de preproducción y estén listos para iniciar la filmación. Eso es claramente que es hasta el 80% de su etapa de producción. Gerardo pregunta, parte de equipos inmuebles en el formato de presupuesto del PIB estaba un poco detallado los ítems que no se pueden incluir, ejemplos, seguros, notaría y otros. En este caso es más flexible, ¿ya va? Sí, bueno, más que un sí seguro, lo que siempre se recomienda es que realmente los No se te ítems, escucha ¿no se me escucha? algo pasado. Hola, hola. Sí, No, me no, están sí, se escuchando. escucha. Se escucha. Creo que sí, Germán me está escuchando. Pero bueno, voy respondiendo. En este caso, lo que sí está detallado como ítems no financiables son los que ya has mencionado, Gerardo, que no se pueden realizar compra de. Lo voy a leer tal cual y sobre eso vamos a puntualizar. Ok, está acá, que los gastos no elegibles son, por ejemplo, compra de equipos, no puede incluirse en el presupuesto, compra de inmuebles, no puede incluirse en el presupuesto, mantenimiento de infraestructura, no puede, ni gastos fijos de oficina, servicios de agua potable, electricidad, internet, etcétera, ¿no? Ni para honorarios o servicios fuera del país o personal extranjero, exceptuando actor o actriz principal. O bueno, también hay bueno, en casos de coproducción internacional, gastos o insumos o alquileres u otros ítems de servicios, pero esto no podría ser mayor al 20%, ¿no? Eso está así en la convocatoria. No se especifica nada más. Sin embargo, la sugerencia siempre es que los ítems que estén en el presupuesto
reflejen, digamos, lo prioritario, con ese 80% lo prioritario de su producción, ¿no? Que tiene que ver con el pago al elenco, que tiene que ver con el pago de servicios de equipamiento, más que otros que tengan que ver como, por ejemplo, seguros, notaría y esto, ¿no? Ahora sí. Sí, gracias. Es que una cosa tiene que ver con la otra. Esto yo lo pegaría a la pregunta de Homero. Siempre hay algo monetizable, es decir, una oficina es monetizable y ese es un aporte para la producción. Entonces, a eso se refiere, digamos, con los aportes propios. No, yo creo que no, ningún financiamiento te cubre el 100%. Eh, la última pregunta dice, ¿él o la pasante para el equipo de producción tiene que ser necesariamente un estudiante actual de alguna escuela de cine? Depende del área en el que sea pasante. Puede ser un pasante de una carrera de administración de empresas que trabaje en toda la parte de producción y haga toda la parte de producción. De hecho, yo creo que el sector cinematográfico agradecería que un administrador de empresas trabaje en esto del cine y hayan especialistas, hayan abogados especialistas, administradores, economistas, especialistas en cine, porque este país, créanme, y lo estoy viendo hace 3 años, le hace falta mucho de personas que estén relacionadas con el cine. Entonces, la respuesta es no. O sea, no necesariamente de una escuela de cine. Puede ser cualquier carrera. Bien, creo que eso es todo, Gaba. Sí, si no hay... Perdón, sí, disculpen. adelante, adelante. Eh, Perdón, buen día. Siempre saludarles y agradecer todo el esfuerzo que hacen por el fondo y todo este impulso a las artes. Consultar si hay un tarifario estándar, como en el caso de los abogados que ya tienen su tarifario definido para pagarles. ¿Existe algo así a cumplir en el tarifario de servicios técnicos en Bolivia? O sea, ¿cuántos es lo que yo debo pagar a un fotógrafo, a un director, a un artista, etcétera? Y si esto está relacionado a otros proyectos, por ejemplo, que mis pagos de servicios a terceros, por ejemplo, no debería pasar el 40 o 30% del proyecto total. En este caso de este fondo, ¿también cumple o hay ese tipo de gastos? Gracias. A ver, sobre lo primero que has consultado, es súper importante esa pregunta y la han hecho, de hecho también está, no tan frecuentes, pero sobre todo quienes se están presentando por primera vez a un fondo de este tipo, han consultado si contamos con un tarifario. Como ADECINE no tenemos un tarifario, no se establece si quieres un tarifario. Hemos hecho una convocatoria para servicios técnicos principalmente y en relación a eso estamos intentando elaborar un tarifario referencial, porque este puede ser variable y eso es importante también que lo sepan. Bueno, estamos todavía recibiendo propuestas y vamos a elaborar un tarifario referencial, pero también vamos a tener una base de datos para sugerirla en caso de que requieran además estos servicios. Esa es la idea, no solamente para este fondo. Y en relación a la segunda consulta que has hecho, perdón, Nelson, si me la puedes repetir, la segunda parte de tu pregunta. Sí, o sea, por ejemplo, en el caso de ser de pagos a servicios a terceros, lo que va a ser pagar actores, pagar fotógrafos, etcétera, no debe pasar un porcentaje del proyecto total o es libre de acuerdo a lo que voy necesitando. Porque, por ejemplo, en algunos otros proyectos no debía pasar este porcentaje de un 30 o 40% y el restante debía ser traslados, alimentación, catering y otro tipo, ¿no? Esa era la duda. Bueno, en realidad sí, en otros tipos de proyectos a veces se hace esa distribución obligatoria porque, bueno, para evitar, por ejemplo, que el peso total del presupuesto esté en pago de personas de alguna forma, ¿no? De estos, de este tipo de ítems, digamos, o inclusive se establece un porcentaje para que tú mismo, por ejemplo, si tú eres director del presupuesto total, no te pagues el 50%, lo cual es incoherente, pero digamos, para evitar que pase eso, que el pago al propio personal como director o al equipo que presenta el proyecto no se coma el presupuesto. ¿No? En este caso, los proyectos de producción claramente tienen definidos ciertos gastos, ítems que son necesarios de cubrir. Por eso decíamos las sugerencias que prioricen y que se visibilice que los recursos del fondo van a ser
van a destinarse a estos ítems sin los cuales no se podría realizar la producción de alguna manera, ¿no? Entonces, elenco, equipos, transporte, catering, todo aquello que representa una necesidad prioritaria para que realmente se haga realidad esa etapa de producción, redundante, ¿no? Entonces, esa es la idea, no está establecido un porcentaje, pero ustedes tienen que ver que haya coherencia y que haya equilibrio en su presupuesto. Sí, gracias Gaba, gracias Nelson por la pregunta. Joana, de hecho, dice buena pregunta para los principiantes especialmente. Sí, me parece coherente. Nosotros, como ADECINE, no podemos establecer un tarifario, eso le corresponde más al sindicato o a las organizaciones, digamos, civiles. Lo que nosotros estamos haciendo, como decía Gaba, es tener un estándar de servicios de producción, es decir, de servicios de proveedores, alquileres de equipos, todo lo que sean servicios no profesionales. Eh, entonces, ahí sí, no es que vamos a estandarizar, pero sí, digamos, vamos a tener a disposición, porque además no solo nos sirve para el proyecto este, sino también para el tema de comisiones fílmicas, etcétera. Hay estándares, pero que no son oficiales. Es decir, sabemos que un director de fotografía, digamos, formado, qué sé yo, cobra alrededor de entre 20.000, 35.000 bolivianos por obra. Hay otros que arreglan por día, hay otros que arreglan por semana. Yo lo que sugeriría en este sentido es que llames a algún director de fotografía. Nosotros, si quieres, te podemos brindar el teléfono de alguno que te pueda dar una orientación con estos precios. Eso podemos hacerlo en todos los casos. Y complementando lo que se hablaba sobre la segunda pregunta, hay estándares también. Sabemos que, o sea, los americanos, por ejemplo, de todo dividen sus presupuestos en overline, above the line, y hay parámetros de correlación entre el sobrelínea, que es el equipo humano, y el bajo línea. Como lo he dicho en algún momento, digamos, el jurado establece sus propios parámetros y sus propias reglas de ponderación para evaluar un proyecto, ¿no? Es decir, no diría, hay estándares, pero no hay reglas en cada proyecto. Es decir, no hay que un director de fotografía es bueno si cobra mucha plata. Depende del proyecto, digamos. Es decir, el mismo fotógrafo, en el caso de un documental, el mismo fotógrafo puede ser el director de fotografía porque es una cosa muy íntima y se plantea que sea un documental uno a uno, es decir, los famosos documentales one to one. Entonces no necesita de muchas cosas, es decir, es muy variable, ¿no? Como te digo, no hay reglas, hay muchos estándares, pero no hay reglas, ¿no? Entonces, al que guste, nos preguntan ciertas cosas, si bien nosotros no tenemos la información, dicen que un buen productor no necesariamente resuelve las cosas, pero tiene el teléfono de quien pueda resolverlo, es un poco nosotros vamos a hacer. Eh, Vamos a tratar de conectar con gente que te pueda ayudar con eso. Bien, creo que no hay otra pregunta. Repito, vamos a estar atendiendo sus dudas, algunas inquietudes. Vamos a tratar de tener una última reunión antes de cerrar la postulación, para despejar ya dudas específicas. Yo les quiero agradecer, le quiero agradecer a Gabriela que está todo el día trabajando y pensando en esto del fondo. Muchísimas gracias a todos, que tengan una linda Navidad, felices fiestas, que coman rico y que tengan una noche muy amable y agradable en casa. Gracias a todos. Muchas gracias. Seguimos en contacto, por favor. No duden, inclusive en Navidad, además de enviar abrazos, hacer consultas, no vamos a tener ningún problema. Sabemos que están trabajando full estas semanas. Así que, bueno, eso, que pasen lindas fiestas. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, adiós. Gracias, un gusto.